tardes. Me da mucha alegría de verlos de esa manera, algo, bueno, ver a amigos o personas cercanas que solamente veo una vez por año y ahorita de ver manera virtual y, bueno, de hacer funcionar todo eso y de continuar con nuestro trabajo de investigación, de reflexión, ese es importante y bueno, nos adaptemos de hacerlo de una manera bueno. Por eso voy a presentar, deja ver si lo logro. Deja ver qué pasa ahorita. Seleccionar la ventana, pizarra. Ups, a la que compartir sonido. Híjole, ya empieza, ya no sé dónde encuentra mi presentación en Zoom. Allá pantalla puede ver a Santiago, pizarra, iPhone, iPod. Y este que optimar chip, este. Lo que pasó ahorita ya Ah, no, que. Este. Ajá. Y este, ¿dónde puede deshacerme de este? Ok, Drive. Upsala. Wow. No. Ajá. Listo. So. Listo, Lars, muy bien. Ah, sí, ya lo ven. Sí, nosotros ya lo estamos. Wow, super. Sí. Bueno, esas cosas me costó, bueno, ya aprendiendo con los alumnos, etcétera, y yo tengo algo y quién sabe qué ven los alumnos, y ahorita ve en las sonrisas de ustedes que ven algo, ese sí, por eso, sí, ¿no? Ese fondo de recuperación de cual Santiago ya habló, ¿no? Y para mí parece, es algo impresionante, es una disyuntiva, ¿no? Es solidaridad europea y la responsabilidad nacional, ¿no? Un desafío de la Unión Europea. Wow, super, ok, ¿no? Por eso primera lámina habla un poco de la historia de este fondo, ¿no? Santiago ya lo mencionó, ¿no? Fue una propuesta allá de Angela Merkel y Emmanuel Macron. También es impresionante aquí esta, bueno, capacidad de decir, ok, acá está el desafío, no, quién sabe qué tenemos que hacer, eso nos va a pegar fuertemente y, bueno, de actuar, ¿no? Y casi todo el mundo está de acuerdo. En momentos de crisis, el Estado debería actuar, ¿no? Esa idea clásica de keynesianismo, ¿no? En momentos de crisis. Ya, el debate es cuando hay crisis, pero parece con ese COVID ya es bastante claro la propuesta y ya, bueno, avanzar con a nivel del Consejo Europeo. Ya se pusieron de acuerdo, aquí tienen los números, X, 1.000 millones, etcétera, cifras impresionantes, ¿no? Si para tener una cifra comparable, el presupuesto bueno, el Producto Interno Bruto de Alemania es lo doble de este paquete, ¿no? Es algo gigante, ¿no? Y cómo lo dividieron y esos detalles y los intereses de los países, bueno, conservadores y realmente no se puede criticar tanto los feos austriacos, los daneses, los holandeses y suecos. El alma alemán sería más o menos en este grupo también, ¿no? Está y
ese es lo impresionante que me gusta compartir, ¿no? Que es un salto gigante en hacer política fiscal pan-europeo, ¿no? Si uno ve, Santiago lo mencionó hace rato también, ¿no? Bueno, la introducción de la moneda única, ¿no? Y el pacto de estabilidad y todo eso, ¿no? Y ahorita, ya se hace un paquete pan-europeo. ¿No? Por eso el problema de la Unión Europea, visto de la perspectiva, digamos, económica, fiscal, ¿no? Es una moneda única requiere una política fiscal armonizada única. Eso parece algo muy sencillo, ¿no? Pues, todas las teorías allá en la economía que tenemos, ¿no? Santiago va a confirmar, ese de mundo, ¿no? De una moneda común requiere una política fiscal común. Por eso, de haber entrado al euro, ese sí es un proyecto político, ¿no? Y la resistencia dentro del establishment alemán, ¿no? El Banco Central alemán, dijeron, no hagas eso. Y Francia dijo, pero yo quiero, ¿no? Y ya Helmut Kohl, el canciller en ese entonces, dijo, ok, lo vamos a hacer, ¿no? Pero no se logró de hacer esta política fiscal armonizada, ¿no? Y realmente los países se ponen muy renuentes en ceder soberanía nacional con respecto de políticas fiscales, tributarias, ¿no? Con el dinero termina la amistad, ¿no? Todo el mundo, sí, somos amigos, etcétera, pero dinero, nada, ¿no? Y sí, los países miembros no quieren ceder soberanía fiscal a instituciones supranacionales. Por eso el euro no puede funcionar así. No, ok, ¿no? Si uno ve, ¿no? Vamos a tener una plática también del presupuesto, ¿no? El presupuesto de la Unión Europea es 1%, ¿no? En relación a los presupuestos nacionales que varían entre 40 y 50% del Producto Interno Bruto. Por eso es el debate, ¿no? Si existe capitalismo, socialismo. Son economías mixtas, ¿no? La mitad, ¿no? Si es, bueno, un poco menos, 40% es casi socialista porque el Estado decide sobre ese dinero y la otra, bueno, 50 y más por ciento es iniciativa privada. Pero existe. Y a nivel de la Unión Europea es 99%, bueno, Estados miembros, iniciativa privada y el presupuesto de la Unión Europea. Y con 1%, con todo el amor de políticas anticíclicas, etcétera, no. Por eso aquí la Unión Europea coge, no puede actuar de una manera como un Estado nacional, porque los Estados miembros dicen no queremos ceder soberanía en temas de tributación. ¿Ok? Por eso la idea fue, si ustedes no quieren ceder, pero quieren la moneda única, ok, los criterios de Maastricht, ¿no? Tan odiadas, tan criticadas, etcétera, ¿no? Ese dice, te doy autonomía, haga lo que quieras dentro de tu país. Ahorita no tenemos crisis, ese fue en 92, ¿no? Más o menos, ahí va, ¿no? Pero me respetes ciertas reglas, ¿no? Reglas muy sencillas, endeudamiento público no más de X%, ¿no? Déficit presupuestal. Dos reglas, es sencillo. Pero realmente no fue diseñado de actuar frente a choques asimétricos. Y ese sí hace a un Estado moderno resistente,
¿no? Un Estado con su moneda, con una política fiscal cuidadosa, ¿no? Y choques asimétricos siempre habrá, siempre había, ¿no? Ahorita es COVID, hace 10 años fue la crisis de deuda soberana, ¿no? La salida, etcétera. Y en 10 años va a ser algo diferente. Eso, así va a ser, ¿no? Por eso no es precisamente algo nuevo, algo extraordinario. Sencillamente tenemos que aceptar que las cosas a veces cambian y adaptarnos, ¿no? Y esos choques asimétricos, un Estado moderno con un presupuesto grande, ¿no? Mencioné hace rato, ¿no? Los estados tienen presupuestos más o menos de 40% del Producto Interno Bruto del país, ¿no? Ese dinero tampoco es así disponible, está ya destinado a sistemas de seguridad social, etcétera, ¿no? Pero es un volumen con cual sí se puede actuar, ¿no? Y acá la crisis de deuda soberana chocó a la Unión Europea en un lado no preparado, ¿no? En este entonces, los países se cerraban y deja a Grecia y a España y los irlandeses que cometieron errores, bueno, ok. Y ese hizo bastante débil y también la confianza en el proyecto europeo, ¿no? De esa idea de decir, vamos a trabajar juntos. Después, todas esas guerras y crisis que han tenido y en una unidad mucho más grande se puede enfrentar de una manera más, bueno, mejor, digo, pero esos choques asimétricos sí es un tema en las economías y a ese se tiene que actuar y eso lo hace muy interesante, ¿no? Aquí, en este contexto, ese fondo de recuperación europea, yo digo es un salto gigante, hasta ahorita único, ¿no? Los acuerdos allá lo amarraron fuerte de decir, no, ese es para actuar contra COVID. No, bueno, vamos a ver, ¿no? De empoderar a la Unión Europea, de hacer una política fiscal de rescate regional, ¿no? Hace rato Santiago mencionó, ¿no? Semestre europeo, ¿no? Todo es cooperación, trabajo, vamos a checar que tú gastes bien el dinero, ¿no? Ok, pero aquí un paquete de volumen, bueno, impresionante para contrarrestar estos choques regionales. ¿Por qué? Bueno, ahorita tenemos la segunda onda. La primera, por ejemplo, en Polonia, en Eslovenia, etcétera, no fue tan fuerte, ¿no? Eso no fue tema para esos países. Ok, ahorita les choca un poco más fuerte. No, ¿no? Por eso entro ahorita un poco a esos aspectos técnicos de este fondo, que es un fondo único y todavía falta el visto bueno del Parlamento, ¿no? Esa estructura, ¿no? El presupuesto plurianual de la Unión Europea, ese hemos visto hace rato, este fondo, su división, allá ya empieza, ¿no? Ok. En general, un Estado centralizado canaliza sus recursos así de forma de subsidios, pero también de créditos, etc. Ok, había una resistencia, especialmente en algunos países que dicen, no queremos canalizar el dinero a países que, bueno, no son tan responsables. Y finalmente, cada papá, cada mamá sabe, ¿no? Educar a los hijos quieren gastar hasta las narices y los papás dicen, híjole, no puede pagarlo, te doy un poquito y nada más, y ya hay esos roces. Bueno, así en la familia europea también, bueno, llegaron a ese compromiso. Aquí son otras cifras, porque las cifras de Santiago hace rato son los más actualizados,
¿no? Así se empezó con 500,000 millones y 250,000 millones. Y ahorita, bueno, ya tienen esos 390 y 360, ¿no? Y otros programas, ese sí me parece interesante también, ¿no? Bueno, aquí la estructura, ¿no? También en buena familia, ¿no? Uno necesita dinero, el otro tiene que pagar. El que tiene que pagar se pone codo y el que necesita grita, oye, dame. No, ¿no? Esta situación, ¿no? Se ve especialmente en los países sureños, pero también es interesante, ¿no? Los receptores acá, Portugal, relativamente poco, pero son datos ya, yo digo obsoletos porque la segunda onda que está atacando ahorita y el mes de noviembre en, bueno, Alemania, Europa del Norte, etcétera, es el clima mojado, es lluvioso, por eso para aerosoles, excelente para difundir, ¿no? Por eso va a ser un poquito más fuerte todavía y ese va a cambiar todo ese esquema. No. Un tema, sí, ¿no? Se mencionó, bueno, se habla mucho de la economía alemana, ¿no? Es educación dual, a mí me parece excelente. También de este proyecto o de pago de empleo cortado. O lo voy diciendo en alemán, ¿no? El Kurzarbeitergeld. Y este es un concepto también interesante y quizás tengo que exponer un poquito más sobre ese concepto. Es decir, cuando cae la demanda de las empresas, ¿no? Ya, bueno, una empresa va a decir, ya no tengo demanda. Mi producción va a la baja. Va a despedir a la gente, ¿no? Eso es bueno, lo lógico. Tiene que reducir costos de producción, por eso reduce personal. Eso parece, bueno, pensamiento neoliberal o capitalista o que sea, ¿no? No, ya viene el Estado y dice, ok, yo sé que tú tienes un problema ahorita, pero eso no quiere decir que tu empresa es obsoleto. Van a llegar tiempos mejores. Por eso, ¿cómo te parece? Tú pagas una cantidad al trabajador y yo pago la otra mitad. Se comparte, ¿no? Se ayuda al empresario de continuar con los empleos, ¿no? Por eso ya no se necesita, bueno, el empleo, por eso se despide. No, dice, empleo es también un valor. Un trabajador que ha trabajado varios años tiene experiencia impresionante, no de escuela, sino práctica y sabe cómo funciona. Una persona, despedir a una persona así no solamente es, bueno, ya tengo un hombre menos, sino se pierde un conjunto de compromiso, de conocimiento de esa persona que no sirve en ningún otro lado. Pero es de gran valor para esa empresa. Por eso este concepto de pago de empleo reducido, un pago en donde el Estado entra y dice, empresario, te ayudo a pagar tu nómina y tú no me despides la gente. Y este programa ha funcionado en la unidad alemana, ¿no? La unificación, ¿no? La caída de la Alemania socialista fue un incremento de desempleo tremendo y con todo este dolor psicológico y todas estas lesiones todavía están, pero bueno, también este esquema de decir, ok, tu producción va a la baja, te vamos a continuar pagando cierto tiempo, ha suavizado esto, ¿no? Es realmente si se hubiera hecho esta unificación diciendo, bueno, las empresas socialistas van a la quiebra porque son obsoletas, no, ok, esa Alemania no hubiera salido así, ¿no? Hubiera salido un movimiento derechista mucho más fuerte y en la parte oriental o otras cosas. Siento
esa es mi opinión, de este sistema de pago temporal, compartir la nómina entre Estado y empresa ayudó mucho a suavizar el choque. Y ahorita ese choque por COVID-19 es algo similar. Y este concepto que se aplica ahorita por parte de la Unión Europea, no es un programa ahorita de los países miembros, es un programa de la Unión Europea en cooperación con los países miembros de introducir, de decir, ok, va a ser un choque, la demanda va a la baja, eso, no, si encierras a la gente y ahorita lo tienen que encerrar de nuevo, no, va. Y por eso este concepto de compartir esos costos para suavizar, no es que va a continuar, ¿no? Van a perder ingresos, sí, pero bueno, ¿no? Y es un túnel, ese COVID, no sé si nos va a castigar 1 año, 2 años, que sea, ¿no? Cuando ese empezó, mi mamá me habló y dice, oye, Slas, recuerdo un poco, ella nació en 36, por eso poco antes de la Segunda Guerra Mundial, pero lo vio el fin de la guerra, pero esas pláticas dentro de la familia, que ese es algo como la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Es algo, bueno, no, qué suerte, en la Segunda Guerra Mundial se destruyó todo fue. No, ahorita es solamente de quedarse en casa. No, pero este programa siento es dentro de ese paquete un programa, yo siento, podría ayudar a aliviar un poquito todo eso, ¿no? Y por eso me extendí un poco en este. No. El desafío que enfrenta Europa es muy orgulloso de ser democrático, opiniones, etcétera, ¿no? Y el Consejo Europeo ya lo aprobó ese paquete, pero falta el visto bueno del Parlamento. Por eso todavía no tenemos nada, ¿no? El Parlamento, allá había diputados que condicionaron la ayuda a cumplimiento con normas democráticas, ¿no? Especialmente con vista hacia los países, bueno, de Europa Central, ¿no? Y bueno, está una transición política para ellos mucho más grande que en el Occidente, ¿no? Pero están dentro de, y también esas demandas de decir, ok, acá tienes un paquete, estás invirtiendo mucho, pero por favor, gástamelo inteligente, ¿no? Es decir, canaliza más de ese dinero a los proyectos de Erasmus, ¿no? Capacitación de la juventud, especialmente la digitalización. Y ese también, bueno, yo dando las clases ahorita y estoy desmayado cómo hacerlo y si funciona y qué y qué. Me impresiona que tenemos ese congreso, me da alegría. Bueno, pues lo logramos y con los alumnos también, ¿no? Algunos, no, ¿no? Y esa digitalización es una nueva forma de vivir. Cuando veo a mi chiquitín de 17 años cómo anda con su smartphone y televisión y todo esto, ya yo soy viejo, ya, quién sabe, ¿no? Pero es una transición enorme y allá los eurodiputados dijeron, nos vamos a dar el visto bueno a ese paquete solamente si se canaliza más recursos a ese programa Horizon o Horizonte, ¿no? De enfocarlo a la, bueno, digitalización y el grande desafío, el cambio climático, ok, ¿no? Por eso todavía está en proceso de cocinar y como es democracia, es algo que mueve muy lento, ¿no? Esa frustración que tiene Donald Trump, ¿no? Quiere hacer las cosas rápido. No, en una democracia, platicar, compromiso tarda mucho tiempo, ¿no? Por eso aquí ese paquete todavía no está a la disposición, ¿no? Y con esto les digo muchas gracias y por su atención.